muchas veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy estoy por Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en América Latina. Veíamos imágenes de la ola de protestas que se han visto durante los últimos días en varios países de América Latina. Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia han protagonizado jornadas de manifestaciones que han derivado en disturbios y hechos violentos por diferentes motivos en cada nación. Sin embargo, hay una consecuencia en común y es el impacto económico. Según expertos, la inestabilidad política en la región ha dejado pérdidas millonarias, ha hecho retroceder los índices de crecimiento y ha generado devaluaciones que no estaban proyectadas. La incertidumbre también ha empezado a alejar la inversión extranjera. Grandes corporaciones y multinacionales evalúan su permanencia y la rentabilidad de sus negocios, como es el caso de la empresa Telefónica, la cual anunció que priorizará sus operaciones en España, Alemania y Reino Unido, lo que significa que replegará sus negocios de América Latina, con excepción de Brasil. Las consecuencias económicas tras la ola de violencia durante las protestas en América Latina son una responsabilidad de los gobiernos o de los manifestantes. Es la pregunta que hacemos en nuestro programa de hoy y que invitamos a nuestros televidentes a responder a través de nuestras redes sociales. Vamos a saludar a nuestros invitados. A esta hora nos acompaña Vanessa Vallejo, ella es economista, analista política. Bienvenida, un gusto que esté con nosotros. Buenos días, un gusto para mí. Saludos a todos los televidentes. También está con nosotros José Hidalgo, el director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y el señor Germán Cristancho, quien es el gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Bienvenido. Gracias por la invitación. Quiero empezar con la señora Vallejo y hacerle esta pregunta. Esta ola de violencia que se ha venido acrecentando en la región junto con protestas por distintos motivos donde los ciudadanos reivindican demandas sociales, finalmente ha derivado en una afectación en la economía de la región. ¿De quién es la culpa? ¿De un gobierno que no es capaz de mantener a sus ciudadanos satisfechos o de los manifestantes que están permitiendo que sus demandas terminen en inestabilidad política y por ende menor inversión y de crecimiento económico? Bueno, yo creo que la culpa es de los dos, en primer lugar de los manifestantes, pero sobre todo de los terroristas urbanos. Digo yo que es la palabra más adecuada para esta gente que sale, por ejemplo, a quemar estaciones de Transmilenio en Bogotá, a quemar el metro en Chile. No son más que terroristas urbanos. Evidentemente uno no le puede echar la culpa a otros de lo que hacen estas personas. Sin embargo, los gobiernos sí tienen una responsabilidad. No creo yo que, como decía usted, en no resolver las supuestas demandas sociales, sino que sobre todo creo yo que tienen una responsabilidad inmediata al no parar a estos delincuentes urbanos cuando están haciendo este tipo de daños, y los gobiernos principalmente tienen que garantizar los derechos negativos de las personas y el derecho a la vida y a la propiedad, por supuesto. Entonces los gobiernos son culpables en la medida en que no son capaces de garantizar el derecho de propiedad de las personas y de los ciudadanos pacíficos que están siendo afectados por estos terroristas urbanos. ¿Usted qué opina, señor Hidalgo? Bueno, los casos son distintos en cada país. Yo creo que en general no es posible echar la culpa a los gobiernos. En el caso de los países donde las protestas han sido generadas por demandas sociales, esas demandas sociales no pueden responder a lo que ha hecho un gobierno en particular. Pongamos el caso de Chile, son demandas que se han acumulado con toda seguridad a lo largo del periodo democrático y no únicamente durante la gestión de Sebastián Piñera. En el caso del Ecuador, la medida que desencadenó las protestas sociales fue la eliminación del subsidio a los combustibles, y era una medida, en opinión mía y de algunos otros colegas economistas, una medida necesaria para generar una mayor progresividad en el gasto público.
En ese contexto, las consecuencias que generan este tipo de protestas, sobre todo las protestas más violentas, pueden o deberían achacarse a los manifestantes más violentos, sin con esto desconocer el derecho que tienen las sociedades a exigir ciertas reparaciones o algunas demandas que pueden ser justas. Pero el nivel de violencia que hemos vivido en estos meses en América Latina y que ha derivado en una mala imagen de la región hacia el exterior, obviamente es principalmente culpa de quienes han ejercido esos actos violentos. Señor Germán Cristancho, ¿se puede relacionar esta ola de violencia, de vandalismo en algunos países de América Latina con las proyecciones del crecimiento económico de los países? Pues yo diría que no necesariamente con las proyecciones de crecimiento económico. Al final, todas estas manifestaciones y todos estos paros que se viven en los distintos países tienen impactos económicos a futuro, que dependiendo de la magnitud, de la extensión de las protestas, estos impactos terminan siendo más prolongados o no. Pero lo que sí me gustaría resaltar es que hay algo que tienen en común la mayoría de estas manifestaciones, que no solo se están dando en América Latina, sino en el resto del mundo, y es que estamos en un entorno en el que varias de las economías han tenido bajas tasas de crecimiento, algunas, como en el caso de las latinoamericanas, producto de la caída de los precios del petróleo, de los commodities hace algunos años, y esas bajas tasas de crecimiento están llevando a que no se pueda cumplir con las expectativas de la población en materia de crecimiento de empleo, de reducción de la pobreza y de bienestar económico. Así que en buena parte es un resultado del bajo crecimiento que estamos teniendo en algunas economías y a nivel global, pero que en la medida en que estas protestas terminan impactando aún más la economía, pues lo que terminan es acrecentando el problema años o meses adelante. La ola de protestas e inestabilidad política en Latinoamérica parece afectar la ya debilitada economía de la región, que hoy se debate entre la desaceleración, la devaluación y la dependencia de un mercado de materias primas que no remonta. Expertos advierten que la economía refleja los tiempos convulsionados que viven países como Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia y ahora Colombia. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la estimación de crecimiento para este año es del 0.1% y para 2020 de 1,4%. Y quiero que analicemos las cifras por países. En Chile, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, se proyectaban en 3%. Tras las protestas que comenzaron hace 5 semanas y desataron una crisis social, los mercados han rebajado las proyecciones a entre 1,5 y el 1,8%. Economistas advierten sobre la reducción del empleo. El déficit fiscal aumentaría de 2 a 2,9%. Desde entonces, la devaluación del peso ha tocado mínimos históricos. En un comunicado, el Banco Central afirmó que el descenso de la moneda local era de esperarse en medio de la incertidumbre registrada en el país. Llegó el momento de decir basta. El gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho. La violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad. En Colombia, el tipo de cambio tocó su piso histórico este miércoles. La moneda ya venía perdiendo valor en las últimas semanas, pero se devaluó un 3,67% en medio de las jornadas de paro. La tasa de cambio superó los 3.500 pesos por dólar y llegó a un precio promedio de 3.502 pesos, un nuevo máximo histórico. La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia estima pérdidas de al menos 43 millones de dólares cada día de protestas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronostica un crecimiento del PIB de 3,4 este año. Sin embargo, esa cifra podría reducirse si continúan los desmanes. Ante la presión, el presidente Duque anunció una serie de medidas para tratar de instaurar el orden en la nación, hasta ahora sin acuerdos. Primero, la devolución del IVA para las familias más vulnerables de Colombia, para el 20% de la población, donde está realmente la población más pobre de nuestro país. Segundo, la reducción en el aporte a la salud por parte de los pensionados más vulnerables, que están en el orden de
un salario mínimo de pensión y que es el 50% de los pensionados, del 12 al 4% de manera gradual. Tercero, los incentivos que estamos dando para la generación de primer empleo juvenil entre 18 y 28 años de edad. Y cuarto, los 3 días sin IVA. En Ecuador, analistas advierten que las marchas violentas dejaron pérdidas económicas por más de 1.200 millones de dólares, un monto que el gobierno de Lenín Moreno pretendía ahorrarse tras eliminar el subsidio a los combustibles y que con los días derogó tras el estallido social. En cuanto a las pérdidas en la producción de petróleo, se contabilizan 877.678 barriles de crudo, lo cual equivale a 47,3 millones de dólares. En la actualidad, la Asamblea Nacional discute un proyecto de reforma fiscal que presentó el Ejecutivo. De ser aprobada, el gobierno espera recaudar 500 millones de dólares. Por otro lado, las protestas que se registraron en Bolivia tras las cuestionadas elecciones generales en las que Evo Morales buscaba su 4º mandato consecutivo han generado pérdidas de al menos 167 millones de dólares, bloqueos, disturbios. El crecimiento del PIB se estimó en 4,5% este año, pero especialistas advierten que podría descender y ubicarse en 4,22%, como cerró en el 2018. Pero esa ambición de poder, esa necesidad de seguir ejerciendo el poder concentrado en una sola persona es tremendamente dañino. Yo las actitudes que veo ahora en Evo Morales, cuando no le importa en realidad lo que estemos pasando los bolivianos, creo de que la traduzco en una enfermedad, porque una persona normal ama a su país, cuida a su gente, procura que su gente no esté tan confrontado y no esté tan enfrentado. Y aquí se trata de hacer exactamente lo contrario. Señora Vanessa Vallejo, si bien el derecho a la manifestación, a la reunión, está consagrado en la Constitución de los países democráticos de América Latina, cuando vienen manifestaciones que se tornan violentas, afectan directamente la economía, afectan el comercio, y no solamente el comercio nacional, sino también la inversión extranjera. En una situación así, el derecho de la manifestación empieza a coartar el derecho de otros ciudadanos a su libre movilización, a su vida normal, a poder trabajar para producir ingresos. Claro, pero hace mucho rato, es decir, los derechos de las personas que no salen a manifestarse, hace rato que están siendo vulnerados por cuenta de quienes marchan y quienes hacen estos paros y por cuenta también de los terroristas urbanos que estamos viendo en las diferentes ciudades. En el momento mismo en el que un grupo de personas para una calle y no deja que alguien pase, ya está vulnerando el derecho de alguien al libre tránsito. Ahora, si vamos mucho más allá, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Y si vemos a estos señores incendiando, en Chile incendian edificios con gente adentro, es que no estamos hablando ni siquiera de gente que está violando las libertades de otros, estamos hablando de asesinos. Entonces, esto hace mucho rato se le salió de las manos a los gobiernos. En Colombia vemos imágenes impactantes de cómo le tiran una papa bomba, por ejemplo, en la cabeza a un policía, de cómo cogen a los policías a patadas y se burlan y los filman. Esto hace rato se le salió de las manos tanto a Piñera como al presidente Iván Duque y tuvieron que haberlo controlado. Ahora tienen una presión muy grande porque además, digamos, aparte de estos líderes que son terroristas urbanos, hay una buena cantidad de gente que está definitivamente buscando algunas mejoras y con inquietudes y con problemas que son válidos, pero toda esta gente termina al final sin quererlo apoyando a todos estos vándalos y los presidentes parece que les da miedo actuar y les da miedo poner mano fuerte y poder frenar a toda esta gente con todos estos desmanes y con todo este terrorismo que están causando. Entonces definitivamente se les salió de las manos y eso por supuesto termina en una consecuencia económica y termina afectando la economía de los países que luego van a utilizar esto. Esos mismos que van y hacen los desórdenes y van y queman edificios y van y atacan policías, luego van a decir que es que el país está muy mal económicamente y que por eso ese sector, el sector de la izquierda que llama a estas marchas, tiene que subir al poder para mejorar el desastre económico que ellos mismos causaron. ¿Qué opina usted, señor Hidalgo? Mucha gente quiere salir a marchar de forma tranquila, pero cuando vienen bloqueos, viene violencia, se están vulnerando los derechos de los
otros que no quieren salir a marchar? Totalmente. En el caso puntual del Ecuador, le cuento un poco la experiencia de lo que ocurrió acá. Hubo no solo saqueos a la propiedad privada, incidentes en edificios públicos, se quemó la Contraloría del Estado, sino que también la gente tuvo que permanecer en sus lugares ante la imposibilidad de llegar a sus lugares de trabajo. Y eso, obviamente, no solo en términos macro afecta al desempeño de la economía, sino que en términos micro afectó muchísimo a personas cuyos ingresos dependen de su actividad diaria, que no dependen de un sueldo a fin de mes que les va a llegar si trabajaron o no 1 o 2 días de paro, sino que las personas que tenían comercios, por ejemplo, cerca del Palacio de Gobierno, cerca del Parque El Arbolito, que es la zona donde se concentraron las protestas acá en Quito, ese tipo de personas sufrieron en carne propia las consecuencias de protestas que finalmente fueron, ahí sí coincido con la señora Vallejo, se fueron de las manos del gobierno. Hay un punto adicional, y me permite insistir en que la medida que en el caso del Ecuador disparó las protestas fue la eliminación del subsidio de los combustibles, con lo cual el gobierno esperaba recaudar o ahorrar 1.500 millones de dólares. Esa medida finalmente se tuvo que echar abajo y el gobierno ahora tiene que buscar otras fuentes para financiar el déficit fiscal que finalmente terminan afectando a los propios consumidores. Es decir, si es que se hubiera conseguido eliminar esos subsidios, que además son regresivos, ineficientes, que contribuyen a la contaminación del ambiente y demás, el gobierno tal vez no se hubiera visto en la necesidad o en la urgencia que tiene ahorita de conseguir fondos de otras partes, y esos fondos necesariamente vienen de nuevos impuestos. Entonces, la consecuencia final de la decisión que se tomó en el Ecuador es una afectación también directa a los ciudadanos. Y en el caso de Chile, por ejemplo, habrá que ver cuál es el nuevo arreglo social al que se llega después de las protestas violentas que han tenido lugar en este país. Ya se ha acordado redactar o modificar una nueva constitución, y en ese contexto hay que ver si es que los elementos o este nuevo arreglo social que se consigue en Chile no termina afectando en el largo plazo a variables macroeconómicas importantes como la inversión extranjera directa, que tanto ha beneficiado o tanto ha permitido la reducción de la pobreza en este país. Entonces sí creo que, más allá de los efectos macroeconómicos que estamos sintiendo en la región, que buena parte se deben a estas protestas tan violentas que hemos sufrido, los efectos micro también hay que tomarlos en cuenta, porque finalmente ciudadanos de a pie se han visto afectados en su generación de ingresos y en su trabajo cotidiano. Señor Germán Cristancho, la economía a nivel local en cada país se siente resentida cuando ocurren jornadas de manifestaciones, no solamente violentas, sino también por tiempos prolongados. En Chile ya llevan, por ejemplo, 5 semanas. Ustedes, desde la parte económica, ¿cómo pueden calcular lo que pierde un país, lo que deja de generar cuando existen este tipo de bloqueos, de manifestaciones violentas? Pues yo creo que los impactos en general son varios, y hay impactos que son cuantificables en el inmediato plazo, que son las pérdidas del comercio, las pérdidas por los montos que se tienen que invertir luego para recuperar toda la infraestructura y todos los daños que dejan estas protestas, pero también hay unos costos que son muy difíciles de medir de mediano y de largo plazo, que en el caso de Chile, por ejemplo, que ya completa 5 semanas el periodo de manifestaciones, pues puede impactar el crecimiento de largo plazo. Al final, el crecimiento de largo plazo y el potencial de crecimiento depende de qué tanto nivel de inversión exista, por ejemplo, en la economía, y este nivel de incertidumbre y de manifestaciones termina afectando el ritmo de la inversión, termina afectando las decisiones que las empresas privadas están haciendo sobre sus proyectos de inversión. Y te pongo un ejemplo muy sencillo: si al final yo quiero seguir mi ritmo de gasto, tengo 2 opciones: gastarme los ahorros o poner mi plata en una inversión que me genere cierta renta para poder sostener mi ritmo de gasto. Es muy sencillo el ejemplo, pero al final lo que te digo es, el país se puede dedicar a enfrentar todas las peticiones sociales con lo que hoy tiene como ahorro y afectar la inversión, y probablemente puede que eso le dé por un tiempo para
enfrentar las peticiones sociales, pero en la medida que tú estás afectando la inversión privada, lo que estás es de alguna u otra forma limitando el crecimiento futuro y la capacidad de gasto o de inversión que tiene tu economía de largo plazo. Ahora, en el caso de Chile, por ejemplo, el impacto es significativo. El impacto se estima en cerca de 3.000 millones de dólares, que es casi el 1% del PIB, y solo la recuperación de infraestructura y otros daños supera los 4.000 millones de dólares, que vendría a ser algo más del 1.5% del PIB. En el caso de Colombia, yo diría, y frente a lo que ocurre, por ejemplo, en Chile, yo diría que en el caso de Colombia, por un lado, lo que hemos visto en los últimos días es que las manifestaciones han sido mucho menos intensas, han sido con un tono pacífico o por lo menos menos violento, muchísimo menos violento. Recientemente se reveló una encuesta sobre las manifestaciones y la intención de los colombianos de querer continuar con sus actividades normales o querer salir a manifestar, y la mayoría se inclinó por querer continuar. Entonces, yo diría que en el corto plazo en Colombia los impactos no son tan significativos. De hecho, si uno lo mirara por participación de los manifestantes, entiendo que en Santiago de Chile hubo algún día o en algún momento cerca del 20% de la población de Santiago que salió a marchar. En el caso de Colombia estamos hablando de un país con cerca de 48 millones de habitantes, en el que el día más álgido, que fue el 21 de noviembre, se habla de unos 200 a 250 mil personas que salieron a manifestar. Entonces yo creo que los impactos en general en Colombia son menores, pero dependiendo de cómo se prolonguen, esos impactos tienen que, o se cuantifican en las pérdidas de comercio, las pérdidas que tienen, por ejemplo, el sector hotelero, y en la medida en que se prolonguen, en la capacidad de crecimiento de largo plazo que tienen las economías. Muy bien, invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Ustedes ya están escuchando las posiciones de nuestros analistas. La pregunta es: ¿consecuencias económicas tras la ola de violencia durante protestas en América Latina son una responsabilidad de los gobiernos o de los manifestantes? ¿Qué pasa en su país? Cuéntenos, queremos leerlos. Estamos opinando bajo el hashtag #SumProtestas. Vamos a hacer una pausa comercial y en segundos regresamos. En medio de las manifestaciones que han sacudido a la región, la multinacional Telefónica dio a conocer que segregará todos los negocios de Latinoamérica, exceptuando Brasil. La compañía busca reducir al máximo su exposición en México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay y Chile, naciones que considera riesgosas para seguir invirtiendo. Argumentan que tomaron la decisión por la inestabilidad monetaria, política y social que se registra en estas naciones. Ahora el gran foco de inversión de la compañía serán sus mercados seguros como España, Reino Unido y Alemania. Uno de los países donde más se han visto afectadas las acciones de Telefónica es en Venezuela, un país sumido en la peor crisis económica de su historia desde hace más de 4 años. La falta de seguridad jurídica espantó a la inversión extranjera. Se estima que 4.000 franquicias han cesado sus operaciones en el país y el panorama interno es peor. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela cerrará el año con una inflación de 200.000% y estima que en 2020 la hiperinflación se podría ubicar en 500.000%. Y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Señor José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, sobre la inversión extranjera, cuando multinacionales toman este tipo de decisiones, están evaluando estabilidad política, estabilidad jurídica, estabilidad económica, y yo me pregunto cómo nos ve el inversionista extranjero a los países de América Latina cuando las imágenes que llegan a nivel internacional de los noticieros son saqueos, bombas de gases lacrimógenos, enfrentamientos. En un momento de estos, imagínese la inversión extranjera afectada por lo que puede ser una protesta que deriva en actos violentos. Bueno, yo creo que la imagen que se tiene entre los distintos países de América Latina en el exterior es bastante heterogénea. En el caso, por ejemplo, del Ecuador, la inversión extranjera directa en los últimos años no ha alcanzado ni siquiera el 1% del PIB, mientras que en otros países como Chile, Colombia, Perú, está en niveles muchísimo más altos, en torno a 3, 4, incluso algunos años 5% del PIB. Yo creo que la decisión puntual de Telefónica seguramente
es una decisión que ya se venía considerando desde hace algún tiempo. No creo que una empresa de esta magnitud haya tomado la decisión de salir de América Latina únicamente a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas. Pero en todo caso, lo que estamos viendo en América Latina claramente eleva el riesgo de la región por dos factores principales. Primero, porque los gobiernos se están viendo obligados o están cediendo tal vez en exceso a demandas sociales que generan incertidumbre incluso sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo. Eso evidentemente puede tener un efecto nocivo sobre el índice de riesgo país de cada una de estas economías. Y por otro lado, el desempeño propio económico de estas economías afectadas, el consumo interno también se está viendo perjudicado, y por lo tanto invertir en una región que puede mostrar tasas de crecimiento menores en los próximos años no va a ser una decisión necesariamente atractiva para las compañías multinacionales. Hay que tomar en cuenta en este contexto que hablamos de una región, sobre todo en América del Sur, que es extremadamente dependiente de los precios de las materias primas. Tuvimos una bonanza extraordinaria entre 2004 y 2013 y 2014 en todos los países de la región, gracias a un contexto externo sumamente favorable que no se va a recuperar en los próximos años y que por lo tanto hace pensar que el crecimiento también extraordinario que tuvimos del PIB de los distintos países de América Latina va a ser mucho más bajo en los próximos años. Creo que en ese contexto, si se suma entonces a un crecimiento moderado o incluso en algunos países de un estancamiento económico o una recesión económica, un ambiente político más riesgoso que puede llevar a un deterioro de las cuentas públicas, entonces se entiende por qué la región se va a ver afectada en el mediano y largo plazo y continúan este tipo de manifestaciones. ¿Qué opina Vanessa Vallejo, economista, analista política? ¿Estamos espantando la inversión extranjera? Definitivamente, es que imagínese usted, por ejemplo, un inversionista chileno, cuando le dicen que de la noche a la mañana le van a cambiar la constitución, y cuando usted tiene que los líderes que supuestamente se van a sentar y que están promoviendo ese cambio de la constitución, se dan la mano y van apoyando a muchachos que salen en la calle a quemar y a incendiar edificios con gente adentro. En Chile van más de 20 muertos. Entonces es supremamente complicado, y en Colombia resulta que evidentemente no está tan complicada la situación como en Chile, porque la población colombiana ha salido y ha reaccionado y ha rechazado todos estos actos, y en redes sociales se ve una cantidad muy fuerte de gente rechazando todo esto, pero en Colombia ya también hay gente hablando de que hay que avanzar hacia una constituyente. Entonces, claro, cuando usted tiene unos países, en Chile ya es que hablamos de seguridad física, de que su vida incluso puede correr riesgo si está en alguno de estos lugares donde estos terroristas urbanos les da por incendiar un edificio. Pero en general lo que hablamos es de países en los que los gobiernos están cediendo a tal punto de hablar de un cambio de constitución, y en los que en Chile, por ejemplo, sale el presidente, el señor Piñera, y dice que él pide disculpas. Uno no se explica cómo es que salen y le incendian Santiago de Chile y el presidente le pide disculpas a los terroristas urbanos. Ahora, en Colombia es más moderado, pero el presidente Iván Duque también ha salido a hablar de una serie de cambios y de un diálogo con esta gente, y yo no entiendo, definitivamente, no entiendo cómo los presidentes se sientan a dialogar con terroristas urbanos. Y por supuesto eso lo que hace es traer una inseguridad para los inversionistas, pues que se va a ver reflejada. En Chile, por ejemplo, se habla de la pérdida de 500.000 de empleos, que va a terminar en una pérdida de 500.000 de empleos. Entonces, evidentemente, lo que va a terminar pasando es justamente lo que esta gente quiere, porque esta gente que quiere, que sale a incendiar edificios, lo que quiere es que la situación económica empeore para decirle a todo el mundo, miren, la situación está muy mal y somos nosotros la alternativa, los que nos tienen que votar y los que nos tienen que poner en el poder para mejorarle las cosas cuando ellos mismos fueron los que causaron el caos. Señor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda, ¿ya hay consecuencias inmediatas en medio de estas manifestaciones en Chile y en Colombia? El tipo de cambio toca su piso histórico. ¿Esto se puede traducir también en que la economía se está recogiendo, está retrocediendo? Pues yo creo que lo particular de estas dos economías, en el caso de Chile y Colombia, que igual tienen sus diferencias, pero es que
ambas economías tienen unos déficits de dólares o déficits en cuenta corriente muy importantes. En el caso de Chile ese déficit es cercano al 3% del PIB, en el caso de Colombia está superior al 4% del PIB, así que son economías que en su balance entre exportaciones e importaciones siempre son deficitarias de dólares y dependen mucho de los flujos de inversión. En la medida en que estas manifestaciones y estos niveles de riesgo se incrementan, pues ahuyentan esos flujos de inversión y las tasas de cambio son mucho más sensibles. Ahora, la diferencia entre Chile y Colombia está en que en el caso de Chile, por ejemplo, desde el 18 de octubre, cuando inician todas estas manifestaciones, a hoy, el peso chileno ha perdido cerca de un 16%. En Colombia, desde el 21 de noviembre a hoy, la pérdida del peso colombiano es de más o menos un 2%. Entonces, también creo que en el comportamiento de las monedas se está viendo la diferencia de lo que está ocurriendo en Chile y en Colombia, pero particularmente las monedas son muy sensibles en un entorno en el que la región como un tal se está viendo con mayores niveles de riesgo y estos países, Colombia y Chile, tienen unos niveles de déficit en cuenta corriente amplios que los hacen muy sensibles a la inversión. En el caso de Colombia y Chile, que lo hablaban ahora, particularmente la inversión privada logra financiar muchas veces estos flujos. En Chile la inversión privada o la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB supera el 5%, así que ese déficit de dólares muchas veces no genera una preocupación muy grande porque se financia con esa inversión, pero en el momento en el que se empiezan a cambiar las reglas de juego, se empieza a alterar el escenario propicio para la inversión extranjera, es cuando sufren las monedas. En el caso de Colombia es una situación similar, el déficit es del 4.3% del PIB, la inversión extranjera directa está muy cercana al 4.3% del PIB, casi que el 100% se financia con este flujo de inversión, pero ahí es donde hay que tener un cuidado muy importante de no ahuyentar esa inversión, porque empezaríamos a tener unas fuentes de financiación de dólares o de financiación de esos déficits mucho más inestables, como pueden ser el endeudamiento, como pueden ser los flujos de inversión de portafolio, otro tipo de fuentes que son mucho más inestables y que generan una fluctuación mucho más grande a las monedas, lo que termina traduciéndose adelante en dificultad para las empresas a la hora de hacer sus planes de inversión o dificultad o impactos en los precios de los productos en las economías. Así que yo creo que en estas economías lo que se está viendo es claramente ese déficit de dólares, cómo se ha visto transmitido al impacto en las monedas, pero vuelvo y lo menciono, la diferencia entre Chile y Colombia ha sido bien marcada y también en el comportamiento de sus monedas. Seguimos invitando a nuestros televidentes a opinar en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Las consecuencias económicas tras la ola de violencia durante las protestas en América Latina son una responsabilidad de los gobiernos o de los manifestantes. Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumProtestas y vamos a leer algunas reacciones en Twitter. Fabricio Terán dice, de los manifestantes por tontos útiles, no por no usar palabras mayores. Dice él. También nos escribe Harold Román y dice, son responsabilidad del gobierno. Las manifestaciones tienen puntos claros por los cuales se protesta. En Colombia es claro el descontento contra Duque por el paquete de reformas que presentó ante Mindefensa y por no avanzar ante el proceso de paz. Hacemos otra pausa y en segundos regresamos. Seguimos en el programa Zoom a la noticia y quiero preguntarle a Vanessa Vallejo, economista, analista política, sobre la violencia que se ha desarrollado en las manifestaciones en América Latina. ¿Podría pensarse que se ha dado de manera aleatoria, de manera espontánea, o hay una estrategia política para generar inestabilidad, para generar desórdenes e incluso para que las mismas multinacionales se vayan de la región? Exactamente, esa es exactamente la estrategia, que es lo que he venido diciendo e insistiendo, porque son supremamente descarados, causan caos, hacen que las empresas se vayan, hacen que los pequeños comerciantes pierdan millones, hacen que la gente de a pie no pueda ir ni siquiera a sus trabajos y causan todo este desastre económico y luego salen a decir que el país está muy mal y que necesita una nueva fuerza política que llegue al poder a mejorar esas cuestiones. Ahora, respecto a lo de
Respecto a lo de si es una situación espontánea, yo creo que es evidente que no, y creo que ya las pruebas están claras. Es decir, por ejemplo, en Colombia esta semana se capturaron decenas de venezolanos que estaban metidos en estas protestas, y si uno se pone a detallar el modo de actuar, se da cuenta que por supuesto que no es algo espontáneo, pero además que detrás hay una mano oscura y una fuerza muy, muy poderosa y muy miedosa. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en lo que pasó en Colombia estos 2 días, uno en Cali y el otro en Bogotá, donde hubo toque de queda en Cali y en Bogotá, y veíamos estas imágenes de grupos de vándalos, pero grupos enormes que llegaban a los conjuntos residenciales e intentaban saquear las casas, pero al final no hacían nada. Entonces era como gente que llega a crear pánico, a crear caos y a decirle, a hacer pensar a la gente que el país está fuera de control, para que la gente salga y diga: este presidente no sirve, definitivamente hay que tumbarlo. Entonces son actos coordinados. Evidentemente no es que un día de la noche a la mañana a todos los delincuentes del país se les ocurrió salir a delinquir. Son cosas organizadas, con gente muy bien estructurada, con venezolanos capturados en todos estos países. Ahora, para finalizar, un punto muy importante de esto es la situación en la que está en este momento Venezuela y Cuba. Cuando Cuba empieza a infiltrar Venezuela, Cuba se había quedado huérfana de la Unión Soviética y no tenía cómo mantenerse, y ataca al país más próspero de la región, que en ese momento era Venezuela. En este momento Cuba se ve huérfana de Venezuela porque Venezuela ya no tiene nada, y entonces ataca al país más próspero de la región, que es Chile, y luego sigue con Colombia, porque eso hay que decir. Chile es el país más próspero de la región, a pesar de que estos señores que queman edificios salgan a decir que la gente en Chile se está muriendo de hambre. Sí, señor José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, ¿usted qué opina? ¿Sí hay una estrategia quizá madurista detrás de esto? A ver, yo creo que hay un componente de descontento social en parte. Por ejemplo, en el Ecuador, el tema del incremento en el precio de los combustibles y era una medida que generaba un rechazo importante en buena parte de la sociedad. En Chile también el dato que se dio en este mismo programa sobre el porcentaje de la población de Santiago que salió a manifestarse habla claramente de un descontento social que va más allá de una coordinación que yo sí creo que existe en los distintos países. Lo que la economista Vallejo acaba de mencionar sobre los saqueos o los ataques de algunas organizaciones privadas en Bogotá es algo que también se vivió en Quito. Vivimos una jornada de pánico en Quito cuando grupos muy bien organizados se tomaron distintos puntos de la ciudad y también atacaron en la Contraloría del Estado con el propósito bastante claro de destruir algunas pruebas que perjudican a actores políticos del país. En este contexto, entonces, yo sí creo que hay una mezcla de las dos causas. Creo que puede haber en América Latina, en países puntuales como Chile, un descontento social que en buena parte se debe justamente al progreso que ha vivido este país. Es el país más exitoso en cuanto a reducción de la pobreza en la región, pero a su vez la gente que deja la pobreza y pasa a la clase media empieza a tener nuevas demandas que no siempre se ven satisfechas. Pero por otro lado, yo sí creo que el movimiento de izquierda ha tratado de atizar estas protestas de hacerlas más violentas para generar caos. Yo sí creo que buscan también un efecto macroeconómico negativo a fin de que la gente recuerde lo que se vivió en la región en los años de bonanza, durante los cuales en muchos países los gobiernos eran justamente de izquierda y por eso se presentan a sí mismos como gobiernos exitosos, que no lo fueron tal, fueron simplemente gobiernos que pudieron aprovechar o que les cayó por suerte un contexto externo sumamente favorable que permitió que la región en su conjunto creciera, pero ahora quieren mostrar a los gobiernos de centro, de derecha, que están llevando adelante algunas reformas necesarias en países como Ecuador, Colombia, los muestran como los gobiernos causantes de la crisis. Entonces, en conclusión, y para resumir, me parece que estas protestas tienen en buena parte un descontento social, pero creo que en muchos países y en muchas situaciones sí se han visto atizados por movimientos de izquierda. Una última pausa comerciales y ya regresamos para el cierre de nuestro programa. Se nos ha agotado el tiempo, pero le quiero agradecer mucho a mis 3 panelistas. Vanessa Vallejo, economista, analista política, muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un saludo. También gracias, señor José Hidalgo, desde Ecuador, el director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo.
Muchísimas gracias por la invitación. Y Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores desde Bogotá, Colombia, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí Zoom a la noticia. Nosotros nos vemos en la próxima emisión con más temas de debate.